Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo desconocido. Soy su anfitrión, y esta noche les traigo 3 relatos que me han hecho cuestionar la naturaleza de lo que consideramos abandonado. Porque a veces, esos lugares que creemos vacíos están más habitados de lo que imaginamos. Estas son experiencias de personas que se aventuraron donde no debían y encontraron algo más que solo ruinas y polvo. Relato 1. El hospital psiquiátrico nos llega de Marco, un fotógrafo urbano de 28 años que buscaba locaciones para su portfolio. Nunca olvidaré esa noche de julio del 2019. Como fotógrafo de exploraciones urbanas, siempre busco lugares abandonados para capturar esa belleza única de lo olvidado. El antiguo Hospital Psiquiátrico San Mateo llevaba cerrado desde 1985 y había escuchado rumores sobre su estado perfecto de preservación. Conseguí el permiso del guardia de seguridad con la excusa de un proyecto universitario. Me dejó entrar advirtiéndome que solo tenía 2 horas antes del cambio de turno. No subas al 3er piso, me dijo, está estructuralmente inestable. El primer piso era lo esperado. Pasillos largos, pintura descascarada, archivos médicos esparcidos. El segundo piso tenía las antiguas habitaciones de los pacientes, con camas oxidadas y ventanas rotas, todo completamente desordenado y abandonado desde hace mucho. Todo normal hasta entonces. Pero la curiosidad pudo más. Subí al 3er piso, ignorando la advertencia. Al principio parecía igual que los otros, pero algo era diferente. El aire era más denso, más frío. Mis pasos resonaban de manera extraña, como si el eco fuera más largo de lo normal. En una de las habitaciones encontré algo perturbador, una silla de ruedas perfectamente conservada en medio del cuarto. No tenía polvo, a diferencia de todo lo demás. Cuando la enfoqué con mi cámara para fotografiarla, escuché un chirrido. La silla se movió ligeramente. Pensé que era el viento, pero las ventanas estaban tapiadas. Comencé a tomar fotos rápidamente. Al revisar las imágenes en mi cámara, mi sangre se heló. En cada foto, la silla aparecía en una posición diferente, como si se hubiera movido entre tomas. Entonces lo escuché, un silbido suave, como una melodía antigua. Venía del final del pasillo. Apunté mi linterna y vi una figura sentada en otra silla de ruedas. Era la silueta de una mujer con bata de hospital, pero cuando la luz la tocó, se desvaneció. Corrí hacia las escaleras, pero me detuve en seco. Todas las puertas del pasillo comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. El silbido se convirtió en un coro de voces susurrantes. Mi linterna comenzó a parpadear. En la oscuridad intermitente, vi siluetas moviéndose por el pasillo. Figuras con batas de hospital, algunas caminando, otras arrastrándose. El frío se hizo insoportable. Mi cámara comenzó a disparar sola, foto tras foto. Bajé las escaleras tropezando, casi cayendo. El guardia me encontró en la entrada, pálido y temblando. «¿Subiste al 3er piso, verdad?», preguntó. «Todos lo hacen. Por eso cambiamos de turno cada 2 horas. Nadie aguanta más tiempo aquí, no debiste subir», me dijo. En casa, revisé las fotos. La mayoría estaban oscuras o borrosas, pero en una se podía ver claramente, decenas de siluetas transparentes llenaban el pasillo del 3er piso, todas mirando directamente a la cámara. Investigué la historia del hospital. El 3er piso había sido la unidad de cuidados intensivos psiquiátricos. En 1985, un incendio mató a 28 pacientes allí. El hospital cerró poco después. Dicen que las almas de los pacientes siguen atrapadas, reviviendo eternamente su última noche. Vendí mi equipo fotográfico al mes siguiente. Hay lugares que deberían permanecer sin ser perturbados, y hay historias que no deberían ser documentadas. Hasta hoy, cuando veo sillas de ruedas vacías, escucho ese silbido lejano. Relato 2. El siguiente es un testimonio de una mujer llamada Laura, una restauradora de edificios históricos de 35 años.
El cine dorado había sido el orgullo de la ciudad durante los años 50. Un edificio Art Deco con capacidad para 800 personas que cerró sus puertas en 1985 debido a la llegada de los multicines. Mi empresa fue contratada para evaluar su posible restauración. Llegué un martes de octubre al atardecer. El edificio era imponente incluso en su deterioro. Las letras sobresalientes de «Dorado» aún se distinguían en la fachada, aunque cubiertas de óxido. El antiguo proyeccionista, don Manuel, de 82 años, me acompañaba. La última película que se proyectó fue Nosferatu, me contó mientras abría la puerta principal. Esa noche pasó algo extraño, pero nadie me creyó. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, pero los espejos Art Deco seguían intactos. Al entrar a la sala principal, el olor a humedad era intenso. Las butacas de terciopelo rojo estaban mohosas y el gran telón blanco colgaba en jirones. Mientras tomaba medidas y fotografías, don Manuel se quedó en la cabina de proyección, por costumbre, dijo. Eran casi las 7 de la tarde cuando escuché un zumbido familiar, el sonido de un proyector antiguo encendiéndose. Don Manuel, no toque nada, grité, pero él respondió desde abajo, había bajado por café. El sonido venía de la cabina vacía. De repente, un haz de luz atravesó la oscuridad. En la pantalla rasgada comenzaron a aparecer imágenes en blanco y negro. Era Nosferatu, pero no la versión que conocemos. Las escenas eran diferentes, más perturbadoras. Las butacas comenzaron a crujir, como si se estuvieran sentando espectadores invisibles. El aire se volvió gélido. En la penumbra, vi siluetas oscuras ocupando los asientos. Todas miraban fijamente la pantalla. Don Manuel subió corriendo al escuchar el proyector. Se quedó pálido. Es igual que aquella noche, susurró. La última función. La película cambió de repente, y luego, el incendio. Mientras hablaba, el celuloide comenzó a derretirse en la pantalla. Las siluetas en las butacas se giraron hacia nosotros. No tenían rostro. El olor a humo llenó la sala. Corrimos hacia la salida. Cuando llegamos a la calle, el edificio estaba en silencio y oscuro, como si nada hubiera pasado. Don Manuel me contó entonces la verdadera historia. En 1985, durante la última proyección de Nosferatu, un incendio mató a 14 personas. Nunca se supo la causa. La restauración nunca se realizó. El edificio fue demolido el año pasado. Pero dicen que en las noches, si pasas por el terreno vacío, puedes escuchar el zumbido de un proyector y ver siluetas oscuras sentadas en filas, mirando una pantalla invisible. Relato 3, nos llega de Daniel, un guardia de seguridad de 42 años. Llevo 15 años trabajando como guardia nocturno en diferentes lugares, pero nada me preparó para lo que experimenté en la escuela primaria San José. El edificio llevaba abandonado desde 1978, cuando un terremoto dañó su estructura y tuvieron que reubicar a los estudiantes. Me contrataron para vigilar el edificio durante su evaluación estructural. La primera semana fue rutinaria, rondas cada 2 horas, revisar que no entraran vándalos, lo usual. El edificio de 3 pisos era imponente, con esos diseños arquitectónicos típicos de los años 40. Todo cambió cuando empecé a escuchar las tizas. Era un sonido inconfundible, el rasgueo contra una pizarra. Siempre venía del tercer piso, específicamente del aula 301. La primera vez que lo escuché, subí pensando que serían adolescentes que se habían colado. Pero el aula estaba vacía, aunque el pizarrón tenía trazos frescos de tiza. Eran ejercicios de matemáticas, con una caligrafía antigua y perfecta. Lo más perturbador era que cada noche, al hacer mi ronda de las 3 de la mañana, encontraba nuevos ejercicios escritos. A veces eran sumas simples, otras veces ecuaciones complejas. Una noche, decidí instalar una cámara. La revisé al día siguiente y lo que vi me heló la sangre. La tiza se movía sola, escribiendo ejercicios. Pero eso no era lo peor.
En los pupitres se podían ver siluetas translúcidas de niños, todos uniformados al estilo de los años 70, escribiendo en cuadernos invisibles, parece que serían memorias del pasado captados en cámara. Al frente del salón, una figura femenina con vestido largo explicaba los ejercicios. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debería estar su cara. Los niños levantaban sus manos espectrales para responder preguntas que no podía escuchar. Investigué en los archivos municipales. Descubrí que en 1977, antes del terremoto, la maestra del aula 301, la señorita Carmen Vega, falleció de un aneurisma mientras daba su clase de matemáticas. Según los registros, era conocida por su dedicación y por dar clases extra a sus alumnos después de hora de salida. La última noche que trabajé allí, me armé de valor y entré al aula durante la clase. El frío era intenso, pero me mantuve firme. La maestra espectral se giró hacia mí y, por un momento, pude ver su rostro, una mujer joven con una sonrisa amable. Señaló el pizarrón donde había escrito, "La educación es eterna". Renuncié al día siguiente. El edificio fue demolido meses después, pero los vecinos dicen que aún escuchan el sonido de tizas y voces infantiles recitando tablas de multiplicar. Algunos incluso aseguran ver luces en el tercer piso, donde ya no existe ninguna estructura. La señorita Vega sigue dando sus clases, incluso después de la muerte. Porque hay maestros tan dedicados que ni siquiera la muerte puede detener su vocación de enseñar. Conclusión, y así concluimos nuestras 3 historias de esta noche. Lugares abandonados que guardan más que solo memorias, guardan mucha energía, donde el pasado se niega a morir y las almas continúan sus rutinas eternas. La próxima vez que pasen frente a un edificio abandonado, recuerden, tal vez no esté tan vacío como parece. Quizás, detrás de esas ventanas rotas y esas puertas cerradas, hay historias que aún necesitan ser contadas y almas que se niegan a ser olvidadas. Gracias por acompañarme en esta noche de terror. No olviden suscribirse y activar la campanita para más historias como estas. Y recuerden, a veces, lo verdaderamente aterrador no es lo que encontramos en estos lugares, sino lo que estos lugares encuentran en nosotros.